Bienvenidos otra vez a la meditación Las Buenas Noticias. Seguimos mirando a los textos para el quinto domingo de Pentecostés, bajo el tema No teman. Les quiero hacer una pregunta hoy. ¿Qué es la cosa que más teman en el mundo? Si hacemos esa pregunta a los cristianos, podremos encontrar varias respuestas. Pero si hacemos esa pregunta a cualquiera persona común y corriente que quizás no conozca de Cristo o ha perdido su vista de Cristo y el cristianismo, creo que cuando escuchamos las respuestas podemos encontrar un raíz. La verdad es que la mayoría de las personas teman a la muerte. En tanto, van al doctor para prevenir la muerte. Toman medicina para prevenir la muerte. Y aún hacen ejercicio cuando no tienen ningún deseo para prevenir la muerte. Su deseo es vivir, no morir. Y por eso quizás podemos llegar a la conclusión que la gran mayoría de la gente teman a la muerte. Pero quizás quiero explicar que hay algo más serio que la muerte. Y es lo que causó la muerte, es decir, lo que trajo la muerte al mundo. Algunos dirán, pero pastor, la enfermedad causa la muerte, un infarto causa la muerte. No, un infarto tiene consecuencia de muerte. Quizás la enfermedad puede llegar a la muerte, pero no lo causa. En Romanos capítulo 5, Pablo nos dice claramente lo que causa la muerte. Y la verdad es que si vamos a temer la muerte, realmente necesitamos temer lo que causa la muerte, y eso es el pecado. Tú y yo somos naturalmente pecadores. Y conocemos como cristianos que el pecado nos lleva a la muerte eterna. ¿Tememos a la muerte? Gracias a Dios, tú y yo no tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque no tememos al pecado. No tememos al pecado porque tenemos a un Dios quien envió a su único Hijo Jesucristo y Él venció al pecado. La frase que es clave para hoy simplemente es: la transgresión de Adán, pecado, no puede compararse con la gracia de Dios. El amor inmerecido que Dios nos da, lo que tú y yo no merecemos. Él vence al pecado. Lo destruye con su muerte en la cruz para darnos vida eterna. No teman. Jesús venció al pecado. Romanos capítulo 5, del 12 al 15. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios.